el dominio de los bienes materiales, fincas, casas, etcétera, países. Entonces empezó el hombre a olvidarse de del querigma, del anuncio inicial, de las verdades de la fe para dedicarse a la administración de bienes. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué está consignado en el Nuevo Testamento? Mateo 28, acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En Lucas 24, 47, 48, Jesús añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Fue el mensaje que les dio Jesús a sus apóstoles y a los que estaban allá en Galilea cuando él ascendió a los cielos. Entonces les dijo, todavía esperen. Ellos todavía seguían en formación. Jesús duró 3 años formando a los dirigentes de su iglesia y aún después de resucitado y después de haberse ido a los cielos, siguió durante 40 días más hasta que les envió al Espíritu Santo. Jesús le dijo, id por el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Hechos 2:1-4. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí vamos viendo cómo es la iglesia original, cómo es el mensaje original, qué fue lo que realmente Jesús instituyó y qué empezaron a añadirle los hombres. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Ahí está la iglesia viva. Es la comunidad, los pastores y los fieles en un solo sitio. Y estos tienen una gran ventaja, que es el día del nacimiento de la iglesia, porque Pentecostés se considera como el día del nacimiento oficial de la iglesia de Jesús. Estaban no solamente los apóstoles, estaban los discípulos, estaban las mujeres que siguieron a Jesús y entre ellas estaba su madre, la Santísima Virgen. En Mateo 16 Jesús declara, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Marcos 3, estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ver Lucas 6, 14, 16, donde está el mismo pasaje. Lucas 22, 31, 32 dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Mateo 16, 19. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Más claro no puede ser el mensaje. Cuando ya había, en Juan 21, 15, 19, cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de morir y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo, sígueme. Isaías 22. En sus hombros pondré las llaves de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Entonces, aquí empezamos ya a hacer la exégesis de todos estos textos evangélicos. Las llaves indican sucesión. Cuando se habla del hecho relatado en Isaías, David había muerto siglos antes, sin embargo, las llaves que simbolizan el poder de administrar siguieron transmitiéndose por generaciones. Jesús es el heredero del reino de David. ¿Por qué? Lo dice en Lucas 1:32. Cuando vino el ángel se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será el Dios altísimo y Dios el Señor le hará rey, lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. Aquí vemos cómo viene la hilación, la relación que viene del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, que como decía Sergio, los judíos no quieren que los llamemos el Antiguo Testamento porque para ellos es nuevo. Jesús transfiere el poder de administrar la iglesia, su reino, a Pedro y a sus sucesores. Aquí tenemos lo que se llama la sucesión apostólica. En Lucas 14:25 vamos a ver otro aspecto de la iglesia. Hasta aquí hemos venido mirando que nombró a Pedro, erigió a Pedro como jefe, nombró a sus apóstoles para que ayudaran a Pedro. Caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. Aquí viene digamos, el fundamento evangélico de las comunidades religiosas y religiosas que dejan todo para servir al Señor en una u otra forma. Yo quisiera librarlos de preocupaciones. Primera de Corintios capítulo 7. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, de modo que está dividido. Igualmente la mujer que ya no está casada y la que nunca se casó se preocupa por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Entonces aquí estamos viendo las muchas formas como tenemos los católicos para servir a Dios y a nuestros hermanos. Timoteo 3:1, primera de Timoteo, capítulo 3. Esto es muy cierto, el que aspira al obispado, a un buen trabajo, aspira. Siempre es evidente que ser obispo es un buen trabajo. El mismo San Pablo lo decía Timoteo, no es nuevo. Por eso es menester que la conducta del obispo sea irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Aquí estamos viendo cómo era el origen de la iglesia y qué cosas le fuimos añadiendo los hombres. Debe ser hospitalario y apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el obispo no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Ahí en este parágrafo, para esta parte de la carta de San Pablo a Timoteo, podemos ver cómo eran las condiciones iniciales de lo que hoy se llama la jerarquía y cómo son ahora. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables que nunca falten a su palabra ni sean dados a emborracharse ni a desear ganancias deshonestas.
deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia la conciencia. Primero deberán ser sometidos a prueba y después, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, sino serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se ganan un lugar de honor y con mayor confianza podrán hablar de su fe en Cristo Jesús. En el Código del Derecho Canónico, en el Canon 333.1 dice: en virtud de su oficio, el romano pontífice no solo tiene potestad sobre toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado. ¿Qué quiere decir Pedro? El nombre de Pedro no aparece en ningún escrito de la antigüedad hasta que Jesús se lo da a Simón. Pedro es un nombre propio, viene de Petras, que quiere decir roca en griego. Existen en este idioma 7 palabras para definir piedra. Cuando se aplica a Jesús se utiliza acroniagos, que quiere decir piedra angular, y Pedro significa roca firme. ¿Por qué cambia Jesús el nombre a un solo apóstol? Pedro es la única persona del Nuevo Testamento que recibe un nuevo nombre de parte de Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando Dios va a hacer un pacto con un hombre, le cambia de nombre y le da uno de acuerdo con la misión que va a realizar. Abraham fue cambiado por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Esa sería su misión, ser el padre en la fe de millones de hombres. Génesis 17, 4, 8. Jacob, su nombre fue cambiado por el de Israel, que quiere decir fuerza de Dios. El padre de las 12 tribus de Israel. De ahí se originaron en sus hijos, en los hijos de Jacob se originaron las tribus de Israel. Bueno, entremos a un tema. Lo que estaba hasta ahora exponiendo era el fundamento, digamos, evangélico y de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento sobre lo que debe ser, lo que es la Iglesia o lo que debe ser la Iglesia. Vamos a mirar hoy qué es nuestra Iglesia Católica hoy. Tengo 3 temas fundamentales, vamos a ver si alcanzamos a desarrollar los 3, espero que sí. El primero es la jerarquía y las zonas eclesiásticas. El segundo es el ciclo o calendario litúrgico y el tercero son los elementos litúrgicos. Entonces, vamos por el primero, las jerarquías y zonas eclesiásticas. La jerarquía eclesiástica, ¿para qué está? Para gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos. Esa es su función primordial. Funciones. Tiene una función litúrgica, o sea, santificar. Lo hace el sacerdote. Magisterial. Enseñar. Hace de profeta. Dirección y gobierno. Guiar y servir. Nosotros, como cristianos, como católicos bautizados, nosotros somos también sacerdotes para bendecir. Somos profetas para proclamar la palabra de Dios. Y además de eso somos reyes porque vivimos en la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es la jerarquía eclesiástica? Es la continuación de los poderes que Jesucristo transmitió a sus apóstoles en favor de su iglesia, los obispos y en cierto modo los presbíteros y diáconos. Fíjense que de las citas que hice de San Pablo, los tres cargos que realmente existen en la iglesia originales son el obispo, que es el que viene el sucesor de los apóstoles. Un obispo es sucesor de los apóstoles. Los presbíteros, que fueron creados por los apóstoles en el momento en que, si recuerdan los hechos de los apóstoles, en que ellos estaban dedicados a administrar lo que les daban y les repartían a la gente sin bienes, y a las viudas, y a resolver los problemas, y los apóstoles en un momento dijeron: oiga, nosotros estamos muy ocupados atendiendo cosas temporales, cosas materiales, cosas del día a día, ¿por qué no nombran unos presbíteros para que se encarguen de eso, y nosotros entonces nos encargamos de proclamar la palabra de Dios, que eso es lo que nos mandó Jesús? Y entonces ahí salieron los diáconos. Entonces, obispos, presbíteros y diáconos son los originarios de la iglesia. ¿Cómo es la jerarquía eclesiástica? Es una pirámide. La iglesia es una organización piramidal, como lo sería el ejército, como sería la Armada Nacional.
muchas organizaciones, digamos, originarias. Y esta es la pirámide de la iglesia, hoy. No era la pirámide original. El Papa, luego vienen los cardenales, luego vienen los arzobispos, los obispos, los canónigos, los vicarios, los sacerdotes o padres o curas, los diáconos y los fieles finalmente. Esa es la forma en que jerárquicamente está organizada hoy la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Otra es la organización de la Iglesia Católica Apostólica y Ortodoxa. Vamos a mirar uno por uno, a ver qué encontramos. El Papa. Papa es padre en italiano, papá. Santo Padre, sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. Todos esos son títulos que le damos al obispo de Roma. Cualquier varón católico puede ser elegido papa, o sea, tiene que ser bautizado para poder ser elegido papa. Sin embargo, si carece del rango episcopal, deberá ser ordenado obispo inmediatamente tras su selección. ¿Qué quiere decir? Que hoy podría ser elegido, bueno, hoy no, porque hay una regulación canónica que lo impide. Hoy en día, para ser elegido papa, tiene que ser cardenal. Pero en la época de la historia anterior, pues se originaron sacerdotes que fueron elegidos papas. Entonces, lo que hacían con ellos era ordenarlos de obispos, los subían a la categoría de obispos para que pudieran asumir el primado papal. Creo que hay por ahí una anécdota de un papa, no recuerdo bien, que en esa época el papa no se elegía en una reunión como se hace hoy, sino era otro tipo, se reunían los fieles y veían a ver a quién iban a nombrar, o se reunían los reyes en otra época y ellos eran los que elegían al papa. Cuando la iglesia empezó a volverse un poco más del mundo, de la monarquía y de los reyes y de los palacios. Entonces, cuenta por ahí una anécdota, no sé si sea cierta o no, de que a alguien se le paró, a un fiel de esos que era muy santo, se le paró una paloma en la cabeza y entonces la gente lo tomó como el símbolo de que él era el elegido. Y entonces, no recuerdo si fue para papa o para obispo, pero hay esa anécdota. Lo cierto es que hoy en día el papa es el obispo de Roma, recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica, cabeza del Colegio Episcopal, jefe de Estado y soberano de la Ciudad del Vaticano. El Papa hasta Pío XI, o Pío XI, creo, Pío IX, era el jefe del Estado, el jefe de los estados pontificios, que incluían lo que hoy es Francia, España, Rumania, todo eso, la zona balcánica, todo eso eran los estados pontificios y el Papa era como un rey, como un monarca. Por eso digo yo que, lo dije al comienzo, que yo no sé si la conversión de Constantino le trajo bien a la iglesia o le trajo más bien dificultades y divisiones. Y la hizo olvidarse a veces del querigma, del mensaje inicial. La Archibasílica del Salvador y de los Santos Juan Bautista y Juan Evangelista, que está ahí en la foto, más conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de Roma y sede episcopal de su obispo. Entonces el Papa, como es el obispo de Roma, tiene la sede episcopal en esa basílica, en esa catedral, que es como se llama el templo donde el obispo tiene su cátedra, su sede, donde él enseña. Evidentemente que el Papa actual, como obispo de Roma, con todas las obligaciones que tiene en la Iglesia Universal, pues le queda muy difícil manejar la diócesis de Roma. Entonces, está encargado de eso. Él delega en un cardenal que es el que se encarga de manejar la diócesis de Roma. Él se mete poco en digamos, la organización de la diócesis de Roma, pero es la figura, es el obispo de Roma. Esta es una foto de la basílica por dentro. Yo tuve la oportunidad, ahora que estuve unos cuantos meses en Roma,
de asistir a Eucaristías en todas estas basílicas y realmente uno se siente como volviendo a Galilea cuando está en ese plan. Este es nuestro Papa actual, es un Papa que huele a oveja, realmente muy, muy cercano de la gente, desde cuando era sacerdote, luego obispo, arzobispo. Su historia es realmente de un Papa dedicado al pastoreo. ¿Dónde se elige al Papa? Se lleva a cabo por el Colegio de Cardenales, los cuales no pueden pasar del número de 120, pudiendo ser electores todos los cardenales que no pasen de la edad de 80 años cumplidos un día antes de la sede vacante. ¿Eso qué quiere decir? Que me estaba preguntando al comienzo que estábamos hablando con José Mejía, que si a Monseñor Rueda Aparicio lo iban a nombrar cardenal pronto. Yo le dije, pues eso depende porque el Papa define cuándo es que va a hacer un consistorio y él normalmente lo hace por dos razones. Una, porque quisiera aumentar el número de cardenales, quisiera aumentar el número del colegio cardenalicio, y como lo hizo el Papa Juan Pablo II, que aumentó, antes eran menos, no recuerdo si eran 80 o eran 90, y ha ido aumentando a 120, entre otras cosas, para darle más cabida a todas las iglesias y a todos los países del mundo. Antes la mayoría, el 90% de los cardenales eran italianos, y por eso durante muchos siglos el Papa era fue italiano, porque no había de dónde más elegir. Hoy en día, de los 120, uno mira, de los italianos pueden ser 40, 45 nada más, el resto son de otros países. Entonces el Papa va a decidir hacer un consistorio cuando el número de 120 baje, por edad o por la edad o por enfermedad, o porque decida que ya no son 120, sino son 130. Entonces él, en un consistorio, que es como se llama el acto por el cual él elige los obispos que van a ser cardenales, pudiera en un momento dado decir, voy a nombrar de cardenal a Monseñor Rueda Aparicio, el nuevo arzobispo de Bogotá, y a no sé quién otro. Nosotros en un momento dado tuvimos 4 cardenales. Hoy en día no tenemos, bueno, tenemos 2, de los cuales pues Monseñor Rubiano está con Alzheimer, ya no sabe dónde vive, ni está en una casa de la calle 94, pero no sabe en qué mundo vive ya. Realmente el único cardenal vigente es Monseñor actual arzobispo de Bogotá. Don Guillermo, intervengo ahí. Hay 3, porque Hay también 3. tenemos a Pimiento, que es emérito, pero es cardenal emérito. Ya Está el murió. cardenal. Ya murió, padre, Pimiento. Monseñor. ¿Aló? ¿Monseñor Pimiento ya murió? Sí, murió el año pasado, de 100 años. Ah, bueno. Listo. Perdón. O sea, en su momento tuvimos 4, Monseñor López Trujillo, Monseñor Castrillón, Monseñor Rubiano y Monseñor Pimiento. De esos, pues quedan 2, y esperemos a ver que el Papa nos dé la bendición de elegir otro cardenal. Pues ahí hay varios candidatos. Dicen que el obispo de Villavicencio es muy llegado al Papa, y sí, evidentemente trabaja muy de la mano con él en Roma. Entonces, ese dicen. Pero realmente no se sabe qué va a pasar y a quiénes va a elegir, aunque él siempre en los consistorios se da la prerrogativa de elegir lo que él llama, lo que se llaman los cardenales impectores, o sea, en su pecho, en su fuero interno. Él decide que de su corazón él va a elegir 2 o 3 y normalmente elige los que menos la gente piensa que pueden ser cardenales. Entonces, todas esas posibilidades tenemos. Esperemos a ver qué Mejía también tiene la oportunidad de ser cardenal, pero entonces si lo eligen cardenal, lo tiene que primero ser sacerdote, luego consagrarlo como obispo y finalmente ya puede recibir el capelo cardenalicio. El elegido entra a orar y a meditar sobre eso. Cuando es elegido el Papa en el Colegio de Cardenales, cuando se reúnen los papas para elegir en el conciábulo que se reúnen, ellos votan. Todo eso es secreto. Aquí salen un montón de noticias de que tuvo tantos votos, de que tuvo tantos votos. Yo no creo que haya cardenales bocones, aunque puede haberlos, que salgan a decirle a sus amigos periodistas cuántos votos tuvo el uno y cuántos votos tuvo. Todo eso es pura especulación periodística de los que se reconocen o se autoproclaman como vatinólogos.
o sea, expertos en el Vaticano, pero realmente es una votación secreta y cuando es finalmente elegido por mayoría, el elegido entra a una capilla eh, en una sala que se llama la Sala de las Lágrimas, que queda ahí mismo en la Capilla Sistina, toma uno de los vestidos allí dispuestos para salir y adopta un nombre. Como no se sabe cuál es el que va a ser elegido, si es uno gordito, uno flaquito, uno alto, uno bajo, allá tienen una serie de vestidos blancos para que el Papa llegue y se mida y escoja el que más se adapte a su cuerpo. Ahí vemos en la foto cómo aparecen varios de color blanco y ahí está el sofá donde él se puede sentar a pensar, porque él entra allá a meditar. Él no solamente entra a buscar el vestido, a ver cuál es el que se acomoda, sino que entra a pensar, a orar y a pensar qué nombre va a adoptar como papa. Yo me imagino que ahí hay un espejo, no sé si lo habrá, pareciera que sí, donde él mira a ver, o de pronto ya cuando está listo toca la puertica y entra alguien a revisarle que sí le haya quedado bien puesto y no vaya a ser el oso. Luego que él sale y dice, bueno, me va a llamar de tal forma, él es presentado a los fieles en latín, aparece el cardenal en la ventana del Palacio eh, Papal, allá en la Plaza de Bolívar y por la ventana, entonces dice, Anuncio Bovi Gaudium Magnum, Habemus Papam. Antes pues había salido el humo blanco de la fumarola que está encima de la Capilla Sistina para decir que ya se pusieron de acuerdo los cardenales y eligieron el Papa. Cuando sale el humo negro es porque no ha habido votación y no ha habido acuerdo. La reciente historia indica que el Papa puede renunciar por motivos de salud. Eso no se veía sino desde hace, creo que como 500 años que hubo un Papa que renunció. El Papa Benedicto XVI, en su meditación frente al Señor, decidió que no estaba en condiciones de continuar gobernando la Iglesia y por eso renunció y es lo que conocemos hoy como el Papa Emérito. Al Papa Juan Pablo II se especuló mucho sobre la renuncia del Papa Juan Pablo II, pero él fue fiel a su misión hasta el último momento. Los últimos años de él fueron realmente de mucho padecimiento, muy enfermito, muy agotado. Se nota pues en las fotos y en los videos que hay de esa época. El Papa como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obispo, porque es que el Papa es un obispo. No nos olvidemos de eso. El Papa no es sino un obispo. Acuérdense que les dije al comienzo que solamente hay obispos, presbíteros y diáconos. Lo demás es una organización del ser humano que ha gobernado la Iglesia y ha organizado la Iglesia y ha establecido otras dignidades. Y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina. Mire qué importante es esto. La cátedra petrina es donde él enseña. Ahora miramos qué es la cátedra petrina. Como la declaración, él, por ejemplo, él es el único que puede declarar, canonizar, puede declarar un santo que es digno de subir a los altares, al trono de Bernini, que es el sitio ahí en la iglesia de la Basílica de San Pedro, donde es colocada el cuadro del santo. Es subido a Bernini y es proclamado santo. El nombramiento de cardenales y la potestad de declarar normas o declaración ex cátedra. Fíjense que esto de la declaración ex cátedra es uno de los temas que en parte originó el cisma de Occidente, porque allá consideraban que el Papa, que ningún obispo tiene esa potestad de hablar ex cátedra. Y finalmente esto realmente fue colocado oficialmente en la Iglesia solo hasta el Vaticano I, en la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, que es de 1864, monseñor. Más o menos, esa es la fecha. 1870, sí. Esta última es lo que se llama la infalibilidad papal, por la cual, conforme a la teología católica, el pontífice está exento de cometer errores al momento de promulgar una enseñanza dogmática en materia de fe y moral.
es lo que se conoce como el magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario de la Iglesia es solamente del sumo pontífice, del Papa. Y cuando él habla en temas de fe y de moral, el Concilio Vaticano I consideró y estableció que el Papa no se puede equivocar. Eso no lo aceptan las iglesias, las iglesias ortodoxas, porque dicen que no es, entre otras cosas de las que nos dividen con ellos. Por ejemplo, también nos divide el tema de las imágenes. Para ellos no existen las imágenes tridimensionales, las estatuas. Para ellos son válidos solo los íconos, los cuadros, las estampas, como nosotros conocemos. Allá no hay estatuas. Tenemos el Papa Francisco ya con su vestimenta blanca, con su sencillez. Él no aceptó utilizar el Cristo de oro. Él tiene un Cristo de plata más sencillo. Todo su vestuario es mucho más sencillo que el que acostumbraban a usar los papas anteriormente. Sus zapatos no son blancos, son los mismos negritos y viejitos que él usaba desde Argentina y que se los arregla el mismo zapatero. Él dice que se siente más cómodo en sus zapatos viejos que en unos zapatos nuevos que le llegaron por montones cuando fue elegido. Vamos a ver qué es la cátedra petrina. La cátedra petrina está relacionada con todos los documentos pontificios y aquí entonces empezamos a conocer un poquitico de cómo es el intríngulis, cómo es que funciona nuestra iglesia internamente, que a veces los católicos no tenemos ni idea y nos contentamos con leer lo que dice la prensa, con lo que dicen los periodistas, que poco saben de eso y dicen a veces unas barbaridades terribles. El Papa habla con cartas encíclicas. ¿Qué son? Son cartas públicas y formales del Sumo Pontífice. ¿Para qué? Para enseñar sobre algún tema doctrinario o moral, avivar la devoción, condenar errores, informar a los fieles sobre peligros para la fe procedentes de corrientes culturales, amenazas del gobierno. Doctrinales, Dominum et Viviantem en Vivificantem, en 1987 el Papa Juan Pablo II, sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. Sociales, la Rerum Novarum de 1891 del León XII, sobre los problemas del capital y el trabajo. En esta también hay una de Juan Pablo, Juan 23, no me recuerdo el nombre ahorita, que es la escribió en el aniversario de la Rerum Novarum. Están las exhortatorias Redentoris Mater del 87 del Papa Juan Pablo II sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Evidentemente que el Papa Juan Pablo II, por su largo papado, 30 y pico de años, él fue un prolífero escritor de muchos documentos pontificios. Encíclicas disciplinares, Sacerdotalis Celibatus, del Papa Pablo VI, que reafirmó la tradición latina del celibato sacerdotal. Fíjese que es lo que reafirma esa encíclica. No es un fundamento de fe, no es un valor de fe, no es un valor original de la Iglesia de Jesús, es una tradición latina del celibato sacerdotal. Por eso nosotros vemos que al comienzo los pastores, los presbíteros, los obispos eran casados. Hoy en día yo no me puedo imaginar un sacerdote, un obispo casado que en plena ceremonia llegue la señora a reclamarle porque no le dejó la plata para el mercado o porque los hijos no le obedecen o que le arme celos porque ¿por qué confiesa tanto a esa señora siempre, todos los días? La misma señora se va a confesar con él, que ¿cómo es eso? Esto del celibato sacerdotal evita muchos problemas y da una dedicación 100%, como lo vimos en la parte de las citas evangélicas, de cómo el que renuncia a todo, a la familia, a lo que tiene y me sigue, ese es mi discípulo, ese es mi elegido, es mi bendecido, es mi sacro, apartado. Sacro significa apartado. La epístola encíclica del Papa también es para dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad especial de la Santa Sede, poco frecuentes. Por ejemplo, algún evento especial como el Año Santo, entonces viene una epístola encíclica. La Constitución Apostólica es la forma más común como el Papa ejerce su autoridad petrina para promulgar leyes concernientes a los fieles, tratar la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinarios y administrativos. La creación de una nueva diócesis, por ejemplo, se hace mediante una constitución apostólica.
Fidelium Depositum del Papa Juan Pablo II en la promulgación del Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Exhortación apostólica se promulga generalmente después de la reunión de un sínodo de obispos o por otras razones, hace parte del magisterio de la Iglesia. Fíjese que aquí, cuando digo hace parte del magisterio de la Iglesia, significa que no todo lo que habla el Papa, no todo lo que hablan los obispos es magisterio. Si un obispo dicta clase en una universidad, ahí no está ejerciendo su magisterio, ahí está dictando clases. Y si es de filosofía o de teología o de apologética o de moral o de ascética o de geografía o de monología, de cualquier cosa de esas, no es magisterio. No todo lo que habla el obispo y el papa es magisterio. Hay que tener eso muy presente, porque hay veces gente que dice, mire, esto fue lo que dijo el papa. Sí, pero es que el papa dice muchas cosas y le preguntan muchas cosas. En un vuelo, en un avión, le preguntan y él a veces se escacha y dice lo que no tiene que decir o lo dice de la forma que se lo interpretan de otra a lo que él quiso decir, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso del magisterio. Familiaris Consorcio del Papa Juan Pablo II sobre el papel de la familia cristiana. Como ven ustedes, todos los ejemplos son más que todo de Juan Pablo II, que como le digo, fue prolífero en sus escritos. Cartas apostólicas, cartas dirigidas a grupos específicos de personas y pertenecen al magisterio ordinario. Acuérdense que el magisterio extraordinario es cuando habla de ex cátedra. La carta apostólica a los jóvenes del mundo, de Juan Pablo II. La carta apostólica a las mujeres, Mulieribus Dignitatis, de Juan Pablo II. Bulas y breves, ya hoy no se usan casi. Desde el siglo VI en adelante la Cancillería papal usó un sello de plomo de cera para autenticar sus documentos. Con las bulas y breves autorizaban creación de basílicas, autorizaban títulos, autorizaban muchas cosas. Entonces, pero hoy en día ya no. Alrededor del siglo XIII empezó a significar no solamente el sello en sí mismo, sino el documento per se. O sea, bula y breve es un sello de plomo. Y después se le dio la extensión gramatical de significado para hablar de un documento por sí mismo. Desde ahí hasta el siglo, es lo que significa per se, por sí mismo. Desde ahí hasta el siglo XV la bula era un término amplio que designaba la mayoría de los documentos papales. Las bulas continuaron siendo utilizadas en ciertos momentos en conjunción con los breves. Por costumbre, la bula tiene una inscripción en la cual el Papa utiliza el título Episcopus Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Es el título más bonito que tiene el sumo pontífice, porque él es el primado, sí es el jefe, pero acuérdense que Jesús en el Evangelio dice, si tú quieres ser tu jefe, si tú quieres ser jefe de los demás, primero sé siervo de ellos. Entonces el Papa por primacía, por su mismo origen, es siervo de los siervos de Dios, o sea, de su iglesia, de la iglesia de todos nosotros. Este título fue adoptado por el Papa San Gregorio I del año 590, el San Gregorio Magno, en el 500, que fue Papa del 90 al 604. Y se popularizó su uso en 1800. Motu propio. Es un documento papal que contiene las palabras metu propio exerta ciencia. Significa que dicho documento es escrito por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad. ¿Por qué dice por la iniciativa personal del Santo Padre? Porque nosotros tenemos que entender, muchos se admiraron de la homilía de Monseñor Casamata en el Viernes Santo. Y decían, bueno, y todo el mundo estaba esperando la homilía del Papa Francisco. No, no siempre es así. El Papa Francisco y todos los papas, como los presidentes de la República, tienen quien les haga los documentos y quien haga los discursos. ¿Usted se imagina al presidente Duque haciendo discursos todo el día para todas las reuniones que tiene? No, tiene su gente de confianza que conoce cuál es su línea de pensamiento y le hace los documentos. El Papa igual, tiene sus cardenales de confianza, sus obispos, sus sacerdotes. Yo conozco un sacerdote colombiano, padre Leonidas Ortiz, que a algunos les mando las reflexiones que él está haciendo ahora para la cuarentena. Él es un sacerdote colombiano huilense muy cercano del Papa Francisco, trabajó en el CELAN muchos años, hoy en día está retirado. Entonces, documentos de Aparecida, por ejemplo, él intervino mucho en los documentos de Aparecida. ¿Y el Papa qué hace? Los revisa, eso sí, porque él no come entero. No es que usted hágame el discurso y yo lo leo, no. O sea, elige a alguien que le haga el documento y él le pone su sello propio, le pone sus palabras, lo organiza.
La carta apostólica dada en forma de motu proprio ad tuendam fidem de Juan Pablo II, con la cual se introducen algunas normas en el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Así que vamos a mirar eso de la Iglesia Oriental, es un tema muy interesante. Solamente la enseñanza o la predicación dirigida a toda la Iglesia Universal expresa el magisterio ordinario en su sentido pleno. O sea, el Papa cuando se dirige a la Iglesia Universal está expresando su magisterio ordinario. Decía, no cuando habla por radio y televisión, por una entrevista, cuando va a visitar un gimnasio o un laboratorio o una fábrica. No. Los discursos ad limina dados a los obispos de una región particular y los discursos dados durante las visitas a los diferentes países no pertenecen en el mismo grado al magisterio ordinario como aquellos discursos dirigidos a la Iglesia Universal. No tienen la misma importancia. Esta palabra limina, si no estoy mal, los obispos tienen la obligación de visitar, los obispos del mundo, por su unión y su comunión y autoridad que reconocen del Papa romano, del Papa de la Iglesia Católica, tienen lo que se llama la visita limina. O sea, ellos tienen que ir a visitar al Papa, no estoy seguro si es cada 5 años mínimo, o no creo que sea cada año, y tienen que reunirse con él y el Papa los recibe. Normalmente los reciben en grupos, van los colombianos, luego van los argentinos, entonces ahí cuando él se dirige a ellos en esas reuniones son los discursos al límina. Cuando el Papa enseña, aunque sea en una región, a una región particular, frecuentemente se refiere a verdades que con anterioridad pertenecen al magisterio. O sea, él lo que hace es toma documentos anteriores y cita. Los papas son muy dados a citar a sus antecesores en temas que ellos ya tocaron y a lo que ellos quieren en ese momento en que lo tocan es darle como una actualización para que la gente los tenga en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Parece que sí, que va bien. ¿No ha dicho ninguna mentira, monseñor? Pues lo que habría que aclarar en cuanto a la jerarquía es que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, el sacramento del orden. El sacramento del orden sacerdotal es el que está determinado cada uno de los grados. El diácono, el presbítero y el obispo. Es por el sacramento del orden que se da esa gradualidad. Y las otras realidades de decir arzobispos, vicarios episcopales, es una organización porque a nivel mundial es muy difícil un manejo fácil de una arquidiócesis. Por ejemplo, una arquidiócesis necesita obispos auxiliares. Bogotá, por ejemplo, tiene 8 millones de habitantes. Es muy complicado. Y de hecho les tocó dividirla en 4 diócesis porque era difícil el manejo. Entonces Ahí es el viene ese manejo. tema, monseñor. Ese tema es el que viene a continuación. Bueno, muy bien. Eso era lo que quería aclarar en cuanto Bueno, al orden sacerdotal y en cuanto a lo administrativo. muy bien. Entonces, hablamos del Papa, que es en el orden administrativo, en la jerarquía, el primero arriba. Evidentemente, el primero que todo es sacerdote, porque no podía ser obispo si no era sacerdote. O sea, él tiene su sacerdocio en su plenitud, que es el obispado. El sacerdote tiene su plenitud cuando es el obispo. Luego vienen entonces los cardenales en la jerarquía de la iglesia. Vamos a ver qué tenemos de los cardenales. Es un obispo, para ser cardenal tiene que ser obispo, con derecho a voto en el caso de que haya que elegir un nuevo papa, con las condiciones que las dije anteriores, la edad y la salud. Algunos son nombrados como primados, primera autoridad en su país de origen o en regiones pastorales en que se viven los países muy grandes. O sea, hay países que tienen, Estados Unidos, por ejemplo, tiene varios cardenales, entonces los cardenales, el Papa les divide el país en regiones para que sean primados de esas regiones, la primera autoridad. Por eso es que aquí cuando nombran el primado de Bogotá, el primado de Colombia, todo el mundo piensa, ah, no, va a ser cardenal, porque son normalmente, los cardenales son los que son nombrados primados, pero antes de ser cardenal pueden nombrar un obispo, un arzobispo. Son designados en los dicasterios. Aquí empiezan a aparecer las palabras raras en la organización de la iglesia. A nosotros cuando nos dicen los ministerios, pues para nosotros es muy claro, sí, ya sabemos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, etc. Cuando hablamos de dicasterios, son los ministerios en que está organizado el Vaticano, la Santa Sede. Y
Esos dicasterios, con pequeñas excepciones, son comandados por un cardenal. Hay uno que otro que de pronto nombran un arzobispo, que al ser nombrado en ese dicasterio, está también como en la línea de espera para ser elevado a la dignidad cardenalicia. El dicasterio viene de la palabra dicastirio, tribunal de justicia o juez o jurado. Es la denominación de los departamentos u organismos especializados de la curia romana. Esos son los dicasterios. El Papa Sisto V, con la apostólica inmensa eternidad y del 22 de enero del 588, constituyó 15 dicasterios con la intención de agrupar a los cardenales en 15 congregaciones o colegios para asuntos específicos, como vamos a ver a continuación. En el artículo primero de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, la Curia Romana es el conjunto de dicasterios y organismos que ayudan al Romano Pontífice en el ejercicio de su suprema misión pastoral para el bien y servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. Cuando hablamos de iglesias particulares son las diócesis. La Iglesia Universal es el conjunto de todas las diócesis del mundo bajo el mando y la dirección del Romano Pontífice, que tiene un mando, digamos, administrativo y un mando pastoral, y para eso entonces están todos estos dicasterios que le ayudan a eso. Los dicasterios que están organizados colegiadamente comprenden congregaciones, tribunales, consejos pontificios, oficinas y otras instituciones, Secretaría del Estado de la Santa Sede. Vamos a mirar rápidamente qué son las congregaciones. 9. Congregación para la Doctrina de la Fe, para las iglesias orientales, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para las causas de los santos, para los obispos, para la evangelización de los pueblos o de propaganda fide, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, para la educación católica, para seminarios e instituciones de estudio. Como ven, están todos los temas en los cuales la Santa Sede tiene que tener presente en el gobierno de la Iglesia. Pero como el Papa no puede hacer todo eso él solito, entonces tiene todas estas congregaciones que lo asesoran y le ayudan sin que ellas actúen sin el consentimiento del Papa. O sea, cuando estas congregaciones van a emitir un documento, con toda seguridad que es consultado con el Papa y el Papa lo aprueba o no lo aprueba y dice publíquelo o no lo publique o agréguele esto o quítele esto. Los tribunales están la penitenciaría apostólica dirigida por el penitenciario mayor, que es un cardenal prefecto, Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. ¿Qué hacen estos? Juzgan, lo hemos visto últimamente que han sido muy activos en juzgar los crímenes, entre comillas, las faltas de los miembros de la iglesia, obispos, sacerdotes, cardenales. Y el Tribunal de la Rota Romana, presidido por un decano. Cada uno de estos tribunales tiene sus atribuciones y su misión, que no es el caso pues entrar aquí, nos alargaríamos mucho y tendría que ser ¿qué se llama eso? Una licenciatura en Derecho Romano, en Derecho Canónico. El cardenal, también estamos dando los consejos pontificios. ¿Qué son los consejos pontificios? Son consejo pontificio para los laicos, pontificio consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, para el consejo para la familia, de justicia y paz, justicia y paz, consejo cor onum, pontificio consejo para la pastoral de los emigrantes e itinerantes, para la pastoral de los agentes sanitarios, para los textos legislativos, para el diálogo interreligioso, para la cultura, para las comunicaciones sociales, para la nueva promoción de la nueva evangelización. Como ven, todos estos temas misionales en los cuales la iglesia se preocupa de todos los ambientes, de todas las disciplinas, de todas las preocupaciones que tienen los fieles en sus profesiones o en su vida diaria, están organizadas en la iglesia en consejos que asesoran al Papa, estudian los temas en cada uno de su especialización y lo están asesorando permanentemente. Por eso es que el Papa es una persona muy bien informada. Eso sí, queden seguros de que eso tenemos una persona bien informada. Tenemos las oficinas y otras instituciones
la Cámara Apostólica encabezadas por el cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. El Camarlengo es el que anuncia la muerte del Papa, es el que anuncia la elección del nuevo Papa, es un cargo, digamos, muy importante. La administración del patrimonio de la sede apostólica, hay que administrar, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que hacer aseo, hay que hacer mercado, hay que hacer, o sea, hay que cuidar las cosas. Entonces, hay un administrador. La prefectura de los asuntos económicos de la Santa Sede, hay que conseguir dinero, hay que administrar el dinero, hay que ayudar a las misiones, hay que ayudar a escuelas, a instituciones, hospitales, todo eso, todas las obras de caridad que tienen iglesias, obras sociales que tienen la iglesia. Otras instituciones no son dicasterios, pero forman parte de la organización como institutos, la prefectura de la Casa Pontificia, o sea, la que se encarga de la administración de la casa donde está el Papa, la oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. Ustedes ven que cuando él celebra siempre tiene un séquito, especialmente hay un obispo o un clérigo que está siempre al lado de él, que le está ayudando le entrega lo que él debe decir, le entrega los papeles, le entrega los documentos, etcétera, etcétera. Le pasa el micrófono, el atril, etcétera. La Oficina Central de Estadística de la iglesia tiene su DANE. Vean, hay un centro de estadística donde están informados de absolutamente todo. Las pontificias comisiones asociadas a la Curia Romana, que es la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, la Iglesia de Dios, la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, la Comisión de Arqueología Sagrada, la Comisión de Biblia, o sea, que se encarga del tema de las ediciones de Biblia, los tipos de Biblia, los cambios en las ediciones. La Comisión Episcopal para América Latina, nosotros tenemos un sitio muy especial, los latinoamericanos en la Santa Sede. Tenemos una comisión que se preocupa de nosotros. Hay una Comisión Teológica Internacional y una intercasterial para el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Catecismo de la Iglesia Católica es producto de un trabajo interdicasterial, de todos los dicasterios, no es solamente de uno de ellos. Y la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, digamos, es la organización civil que maneja el Vaticano en sus relaciones desde el punto de vista civil con otros estados, porque una cosa es la relación desde el punto civil y otra es la relación desde el punto de vista pastoral apostólico, que lo vamos a ver más tarde. La Secretaría de Estado es el principal y más antiguo dicasterio en la Curia Romana, el gobierno de la Iglesia Católica Romana. O sea, la Curia Romana es el que hace el gobierno de la Iglesia Católica Romana. Está presidido por el cardenal secretario de Estado. Es el cardenal que se dice que el que tiene más poder en el Vaticano y el que dicen que le habla al oído al Papa. No siempre ha sido así. A veces ha sido un secretario que más bien le estorba un poquitico al Papa, pero bueno, se ha dado de todo en la viña del Señor. El Archivo Secreto Vaticano, también tenemos archivos secretos, ¿ya? Tenemos nuestra CIA. Y la Biblioteca Apostólica Vaticana están conectadas con la Santa Sede, o sea que ya puede el Papa ir y mirar y observar, y para él no hay secretos. Pero hay cosas, igual que los documentos codificados del gobierno americano, que no se abren sino en un momento oportuno, las investigaciones y lo que tiene allá guardadito. Las congregaciones están encabezadas por un prefecto, usualmente un cardenal, y en los otros organismos por un presidente. También se nombra un secretario y un subsecretario. Vamos a los arzobispos. ¿Qué son los arzobispos? Es simplemente un obispo que gobierna varias diócesis que constituyen en sufragáneas de su sede arzobispal. Sufragáneas, que dependen de. Entonces, un arzobispo manda sobre varias diócesis. Lo decía Monseñor ahora, la arquidiócesis de Bogotá, que está el arzobispo de Bogotá, que hoy es arzobispo y primado de Colombia y cardenal de Colombia. No siempre es así. El arzobispo de Manizales, de Popayán, de donde viene Monseñor Rueda Aparicio, es también de allá de la arquidiócesis de Popayán, dependen varias diócesis, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, ese es un arzobispo. Es un obispo que tiene un rango de arzobispo. El título de arzobispo no es un orden sagrado, es un título. El siguiente son los obispos.
Entonces los obispos es un sacerdote que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado, el episcopado. Episcopos, vigilante, inspector, superintendente. Como decía Monseñor, el orden sacerdotal es el básico, el primero. De ahí se origina entonces el obispo, que es el orden sacerdotal en su grado, en su máximo grado, y debajo de eso están los diáconos que no son todavía sacerdotes o presbíteros. Controla y vigila el cumplimiento de las leyes de la Iglesia o derecho canónico en el territorio de su jurisdicción o diócesis. O sea, un obispo no puede meterse a gobernar en otra diócesis. Tiene su circunscripción, tanto pastoral como su circunscripción física, geográfica. El obispo de Manizales no puede venirse a dar instrucciones en la diócesis de Girardot. Miembro de la iglesia, que es un obispo, es un miembro de la iglesia que ha recibido la plenitud del sacerdocio ministerial por el sacramento del orden, sucesor de los apóstoles y pastor encargado del gobierno de una diócesis. En virtud de la colegialidad comparte con el Papa y con los demás obispos la responsabilidad sobre la iglesia entera. Entonces, fíjense, no pueden mandar en otras diócesis, pero sí comparten la responsabilidad con los demás obispos y sobre todo con el Papa, porque es el colegio de los obispos. Forman parte del episcopado y junto con el Papa forman el colegio episcopal donde el Papa ostenta la primacía. Ahí vemos el obispo, el típica foto de lo que es un obispo. Ahora después vamos a ver todas esas insignias que significan. Cada obispo tiene a su cargo el gobierno y cura de una iglesia local, organizada territorialmente como diócesis. Cada diócesis se estructura habitualmente alrededor de una ciudad, por eso decimos la diócesis de Yarumal, la diócesis de Socorro y San Gil. Bueno, Socorro y San Gil son dos ciudades, tienen una historia muy interesante porque primero fue diócesis en el Socorro, después se fue para San Gil y después, para que no pelearan Socorro y San Gil, se nombró entonces diócesis de Socorro y San Gil. En esa ciudad se encuentra la iglesia principal catedral de la que es titular su obispo. Aquí no hablemos de la iglesia principal, hablemos del templo principal, para que no confundamos la palabra iglesia. El templo principal, la catedral de lo que es el titular de su obispo. En la catedral se encuentra su cátedra, el sitial, el lugar donde preside las celebraciones litúrgicas, eventualmente imparte justicia y confiere. ¿Quién nombra a los obispos? Ahorita que se nombró al arzobispo, pues ya era arzobispo, no lo están nombrando de obispo ni arzobispo, sino lo están cambiando de un lugar al otro, de una arquidiócesis a otra. El nuncio apostólico de cada país, ahora después vemos qué es el nuncio, reúne información en cada provincia eclesiástica del país sobre los candidatos al episcopado enviándola a la Santa Sede. Una vez estudiado cada caso, se procede a la elección. El nuncio consulta al sacerdote si acepta su elección como obispo. Una vez que el presbítero ratifica su deseo, se emite la bula y se hace público en el nombramiento episcopal. Este es un manejo muy secreto, muy confidencial que hace el nuncio apostólico. Previamente aquí ha consultado con los obispos colombianos, quienes podrían ser candidatos para ser obispo de tal lado, estudian las hojas de vida, cada hoja de vida tiene que tener unas características especiales y le mandan una terna al sumo pontífice y allá en Roma el Papa decide quién es el elegido. Antes de lo que es hoy, de lo que tenemos hoy por el concordato firmado entre Roma y el Estado colombiano, los obispos se eligen así. Antes, en el concordato del 86, las autoridades civiles tenían ese privilegio de elegir obispos. Entonces, fue en la época en que se eligieron obispos de tipo liberal, de tipo conservador, o sea, digamos, tenía más cualidades de tipo político que de otra cosa, que pastorales. Entonces, eso afortunadamente se cambió. El Código de Derecho Canónico del 83 en el canon 378 establece que un candidato idóneo para el episcopado debe tener las cualidades que lo hacen apto para el cargo. Y eso es lo que tienen que estudiar el nuncio y los obispos cuando eligen los candidatos. Insigne por la firmeza de su fe.
O sea, no es una persona que vacila, que un día está diciendo una cosa y al otro día está diciendo otra, que habla para pensar y no piensa para hablar, de buenas costumbres. Ya sabemos qué significan buenas costumbres, o sea, no es amigo del boato, amigo del vino, amigo de la buena comida, amigo de la moda, de los carros lujosos, etcétera, etcétera. Una persona piadosa, que se note que cuando celebra la Eucaristía se le nota su piedad. Celo por las almas, que quiere decir que se preocupe por sus ovejas, que sea muy cercano a sus ovejas. Les contaba al principio que Monseñor Arzobispo Rueda Aparicio, que es de la ciudad donde yo me crié, de San Gil, es un cura de pueblo. Con olor de oveja, como le gusta al Papa Francisco. Él fue párroco en Pinchote, en Barichara, en Curití, fue vicario de la diócesis de Socorro y San Gil, y fue obispo de Montelíbano y después arzobispo de Popayán, y ahora pues primado de Colombia. Es un tipo muy cercano, ha vivido, como decía Mejía, en zona de violencia, en zona de pobreza, o sea, tiene muy en su corazón lo que necesita Colombia. De mucha sabiduría, recuerden qué significa sabiduría, eh, prudencia y virtudes humanas, de buena fama. De buena fama no es de buena fama de rico, de buena fama de inteligente, de buena fama, no, de buena fama de cercano a la gente, de justo, etcétera. De al menos 35 años, o sea, nadie puede ser obispo menor de 35 años. Cuando es elegido obispo, Monseñor eh, Rueda fue elegido obispo, creo que fue en el 82, no esto 86, algo así. Eh, no sé cuántos años tenía, pero sí tenía, no sé, 40 años tal vez. Ordenado presbítero al menos 5 años antes. O sea, un obispo no puede ser biche, ni puede ser... Hay muchos sacerdotes que yo conozco en Bogotá que hoy son vicarios o han sido vicarios, que uno pregunta, bueno, esta persona está como buen candidato para ser un obispo, ¿por qué no lo habrán nombrado obispo? Por este tema, por el tema de la edad, porque la edad da madurez. Doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la Santa Sede Apostólica, o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas. Hoy en día normalmente son licenciados o doctores en teología de una de las ramas de la teología, o en Sagrada Escritura, o en Derecho Canónico. Pueden ser en ascética, pues, por ejemplo, hoy Monseñor Rueda es en moral, es un teólogo licenciado en teología moral, y le exigen eso. ¿Por qué? Porque va a desempeñar un magisterio, el magisterio ordinario, cuando hable en temas de fe y de moral, entonces tiene que estar preparado y no puede ser improvisado. El obispo, hay varias clases de obispos. Hay un obispo ordinario o diocesano designado por el Papa para que gobierne una diócesis o iglesia particular, un obispo auxiliar asignado a un obispo ordinario para que le ayude a suplir en el gobierno de la diócesis. Hay normalmente las arquidiócesis, por ser o las diócesis muy grandes, tienen obispos auxiliares. Es lo que decía Monseñor en el caso de Bogotá, que tiene 2 obispos auxiliares, pero además de eso, de los obispos auxiliares, lo vamos a ver más tardecito, tiene vicarías. Entonces, obispo auxiliar, normalmente un obispo, cuando lo eligen obispo, o lo eligen para ser auxiliar de una arquidiócesis, o lo eligen para una diócesis nueva que se está creando, o para reemplazar a un obispo de una diócesis que se murió o renunció o por cualquier otro motivo. Entonces, no siempre son elegidos obispos ordinarios. Empiezan como obispos auxiliares y ahí van aprendiendo. Porque hay muchos obispos que no tienen experiencia pastoral. Entonces, por ejemplo, el Monseñor, uno de los obispos auxiliares de Bogotá, de la evangelización, que en este momento no me recuerdo el nombre, que fue párroco de San Norberto, la experiencia de él no era pastoral, la experiencia de él era de cátedra. Él fue mucho tiempo profesor toda la vida profesor del Seminario Mayor de Bogotá. Entonces, y hoy es un obispo. Obispo coadjutor designado para que ayude al obispo ordinario en el gobierno de una diócesis con derecho a sucesión cuando la sede quede vacante. Entonces pueden nombrar
Un obispo coadjutor, ya sabemos que cuando desaparezca el principal, él va a suceder en esa sede. El obispo preconizado es el que ha sido nombrado por el Papa, pero todavía no ha sido ordenado o tomado posesión del gobierno de su diócesis. Entonces, podríamos decir hoy, en extensión de este obispo preconizado, que Monseñor Rueda Aparicio es hoy el arzobispo preconizado de Bogotá. No ha tomado posesión, que según anunció Monseñor Rubiano va a ser el 11 de junio. El obispo regionario es aquel que sin tener silla episcopal asignada iba a ejercer su ministerio a diferentes lugares en virtud de las necesidades de la iglesia. Entonces, digamos, es un obispo ambulante, por decirlo en términos comerciales. El obispo sufragáneo es el de una diócesis que junto con otras forma la provincia eclesiástica o gobierno, territorio gobernado por el arzobispo. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que tenemos la diócesis de Engativá, la diócesis de Fontibón, la diócesis de Soacha, ellos son 3 obispos sufragáneos del arzobispo de Bogotá, porque pertenecen a la arquidiócesis de Bogotá. Conferencia episcopal cumple funciones de coordinación de los obispos en temas pastoral y jurídico. O sea, la conferencia episcopal puede eh, eh, emitir decretos generales por derecho universal canónico o mandato, motu propio solicitado o por iniciativa de la Santa Sede. O sea, ellos no son autónomos, la conferencia episcopal no es autónoma para emitir decretos, tiene que tener una solicitud tanto de la conferencia que se la emite a la Santa Sede para que les permita legislar en algún tema, o porque la Santa Sede les dice legislen sobre tal tema. Su vigencia requiere el voto de los 2/3 de los miembros con voto deliberativo y el reconixio, o sea, el reconocimiento de la Santa Sede. El mismo requisito rige para los documentos doctrinales. O sea, nada de lo que emitan las conferencias episcopales desde el punto de vista pastoral y jurídico es válido mientras no tenga el reconocimiento de la Santa Sede, tanto para iniciar el proceso como para terminarlo y ponerlo en vigencia. Ejemplo, voy a dar un ejemplo, la edad para recibir la confirmación. ¿Quién la estableció? La Conferencia Episcopal Colombiana, pero con autorización de la Santa Sede. Prelaturas personales. Este es un tema interesante. Hoy ya no existe sino una prácticamente, pero es una circunscripción eclesiástica no territorial delimitada por criterios personales que se erige para la realización de la adecuada distribución de los presbíteros y obras pastorales o misioneras peculiares para grupos sociales regionales, nacionales o mundiales. O sea, puede el Papa nombrar una prelatura personal a un obispo para que se encargue de redistribuir sacerdotes de otras diócesis en sitios donde hay ausencia de ellos. Entonces él tiene ese poder, claro, no lo van a hacer de una forma dictatorial, se van a reunir con los obispos y dicen, mire, necesito, usted me dé 3, usted me dé 4, usted me dé 5, pero no me dé los más malitos, entre comillas, no hay malitos, sino gente que tenga celo apostólico, que realmente sea servicial, que huela oveja, y entonces para atender situaciones especiales. Los gobierna un prelado como ordinario propio, o sea, hay un obispo, que es el ordinario de esa prelatura personal. Hoy realmente la única que existe es la de la Santa Cruz y el Opus Dei. O sea, el Opus Dei tiene un obispo que es el que maneja el Opus Dei, nombrado por el Papa. Fueron creadas en el Concilio Vaticano II junto con las diócesis peculiares, seminarios internacionales y otras instituciones semejantes. Antes, cada diócesis tenía su seminario. Yo me acuerdo que el Seminario Conciliar de San Carlos en San Gil, el Seminario de Bucaramanga, el Seminario Mayor de Bogotá, el Seminario de Cartagena, pero en la medida en que fueron disminuyendo la cantidad de jóvenes que querían aspirar al sacerdocio, pues los seminarios se convirtieron en edificios vacíos. Entonces, por ejemplo, el Seminario de San Carlos en San Gil se convirtió en un colegio, en el Colegio de San Carlos, cuando ya dejaron de haber tantos candidatos. Y después un obispo, más tarde creo que fue Monseñor Serna, volvió a crear otro seminario y a construir uno nuevo. Igual pasó en Cartagena y muchas otras diócesis. Entonces, para evitar, digamos, esa digregación o esa malgastar, digamos, esas capacidades y se crearon los seminarios internacionales o interdiocesanos. Entonces hay hoy seminarios donde se preparan sacerdotes de varias diócesis, pero con la obligación de ellos volver a su diócesis de origen, o sea, la que los mandó a estudiar al seminario. No pueden dejarse convencer de otro obispo para irse para otra diócesis, que pasa también.
Entonces lo que se llama encardinarse. O sea, el sacerdote cuando es elegido sacerdote se encardina en una diócesis y le rinde voto de obediencia al obispo. El sínodo de los obispos y el concilio ecuménico. ¿Qué son? Son reuniones especiales de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo. Acabamos de ver el sínodo de los obispos del Amazonas, donde estaban esperando que el Papa hablara sobre el tema del sacerdocio para hombres casados y que las malas lenguas y los que dicen que saben de eso, dicen que el Papa no lo hizo, que lo tenía listo para decretarlo, pero no lo hizo porque seguramente el Espíritu Santo le inspiró y le dijo, si tú lo haces, vas a provocar un cisma, porque realmente hay mucho cardenal en contra del tema y mucho católico en contra del tema. ¿Por qué están confundiendo un tema que no es doctrinal con un tema que ha sido una costumbre simplemente del ser humano, de la organización de la iglesia, que no es fundamental? El Papa lo ha dicho, eso no es un tema de fe. El tema del celibato no es un tema de fe, es un tema disciplinario, es un tema de organización. Pero no lo emitió, parece que fue por esa razón, para evitar un cisma. Regulado por el por el Código de Derecho Canónico en los cánones 342 a 348, se reúnen normalmente en Roma para fomentar la unión estrecha entre el Papa y los obispos, ayudar al Santo Padre con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. La potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. O sea, ahí es donde realmente está la potestad del Colegio de los Obispos. Los legados pontificios, ¿qué son? Son los representantes del romano pontificio ante las iglesias particulares y ante el gobierno de un Estado. Se forman en la Pontificia Academia Eclesiástica, o sea, es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Vaticano, de la Santa Sede. Forman parte de la diplomacia de la Santa Sede y dependen de la Secretaría de Estado. Son el nuncio, es un embajador en un Estado con el que tiene acordadas relaciones diplomáticas y procurar vínculo de unidad con las iglesias particulares y conferencias episcopales. O sea, la misión del nuncio es doble, es desde un punto de vista digamos, cívica, de relación con el Estado, de civil, una relación civil con el Estado, y de unión y vínculo del Papa de la Santa Sede con las iglesias particulares, con los obispos y las conferencias episcopales. Normalmente está reconocido como el decano del cuerpo diplomático acreditado ante un gobierno. ¿Qué es un pronuncio? Es un nuncio provisional o temporal, no ejerce de decano del cuerpo diplomático, o sea, anuncian, el nuncio se murió, renunció, lo cambiaron, y entonces no hay un candidato firme todavía para nombrarlo un nuncio, entonces nombran un pronuncio, mandan a alguien que con la categoría de pronuncio que simplemente viene a asumir las funciones que tiene el nuncio, pero que no está nombrado como un nuncio. Un delegado apostólico es un representante de oficio ante un Estado con el que no tiene acordadas relaciones diplomáticas la Santa Sede. No goza de inmunidad diplomática, o sea, no es diplomático un delegado apostólico. Un representante pontificio es un observador ante organizaciones internacionales, congresos, conferencias. Creo que es claro el tema. No hay para darle mucho alargue. Vamos a ver los canónigos. ¿Qué son los canónigos? Los canónigos que hoy en día creo que ya no se acostumbran mucho, pero que en mi época de juventud yo veía las catedrales allá con las bancas en la parte de atrás del altar, en el presbiterio, atrás del presbiterio, donde se sentaban alrededor de la cátedra del obispo, había unas bancas, unos asientos, unas sedes al lado, a la derecha y a la izquierda, y ahí se sentaban los canónigos, que es un presbítero provisto de una canonjía. En la Edad Media eran perseguidas por los hijos de los reyes y por los hijos de la gente pudiente que se metían al sacerdocio para usufructuar de las prebendas que tenían las canonjías. Eso afortunadamente se acabó. Algunas iglesias no son regidas por un sacerdote individual, sino por un colegio o cabildo. Son las catedrales y las colegiatas. Entre las funciones de los cabildos está la recitación del oficio público de la iglesia. Ya hoy en día uno no lo ve. Escasamente ve en algunas parroquias que el párroco sale después de la Eucaristía o antes de la Eucaristía y reza el laudes con algunos fieles, normalmente puras viejitas. Nunca veo unos jóvenes ahí en esa oración. Se ha olvidado mucho el tema del oficio público. Están trabajando en la Lectio Divina y en otras cosas para
volver a resurgir en este tema. El nombramiento de canónigos corresponde al Vaticano, que suele delegar esta función en cabildos y obispos. O sea, el Vaticano le dice al obispo, elija a sus canónigos. El hábito de los canónigos se compone generalmente de roquete. El roquete es el más cortito, lo vamos a ver en la foto, o sobrepelliz y museta, cuyo color varía según la diócesis. Y en términos jurídicos es el asesor del obispo y debe estar graduado en Derecho Canónico. Ahí vemos eh, se me fue el nombre en este momento, el roquete es esta vestidura blanca más corta, a diferencia de la que se usa para la celebración eucarística, que va hasta el pie, y la sobrepelliz, esta capotica, realmente es el canónico. De dos colores, hay de dos colores. Entonces, ese es un cargo que, como digo, hoy no es tan común. A estos se les conoce con el título de monseñores. El título monseñor es un título honorífico, eso no significa ningún cargo especial. Hay muchos sacerdotes eméritos, párrocos eméritos que le dan el título de monseñor como por darles un agradecimiento por alguna labor muy especial que han hecho en la iglesia, pero no es un cargo, es una dignidad, por llamarlo de alguna forma. Los vicarios, ¿qué son los vicarios? Los vicarios, como dice la persona, es la persona que ejerce las funciones, como dice la palabra, es la persona que ejerce las funciones de otra en todo o en parte por delegación y nunca con carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. Es el alter ego, aquel que toma el lugar de otro, el suplente, el sustituto. Hay vicario apostólico, tiene una dignidad eclesiástica que establece y fija la Santa Sede para el gobierno administrativo, la evangelización y demás funciones religiosas en los territorios donde no está aún instalada la jerarquía eclesiástica ordinaria. Normalmente en los territorios más aislados de la República, en los países, en la selva, entonces hay los vicarios apostólicos. Entonces aquí está la vicaría apostólica de Bichada, la vicaría apostólica de Mitú, la vicaría apostólica, digamos, es como el primer paso antes de que eso se convierta en una diócesis. No es un obispo, es un sacerdote que tiene ese cargo de vicario apostólico. Vicario general del obispo diocesano. Los vicarios son sacerdotes, no son obispos. Actúa con la autoridad del obispo en todo el territorio y conjunto de personas de la diócesis. Es el clérigo, el sacerdote, nombrado por el obispo para ejercer en su lugar y de una manera general la jurisdicción ordinaria. Puede tener un teniente vicario que le suple en caso de enfermedad o ausencia, también nombrado por el obispo. O sea, tiene un partner, un segundo que le hace, lo reemplaza en caso de que él se enferme o tenga que ausentarse. Los vicarios generales tienen algunas funciones que les asigna el obispo. Por ejemplo, los vicarios pueden confirmar. El obispo les da esa potestad porque la confirmación es prerrogativa de los obispos, pero puede delegar en los vicarios generales, como lo puede hacer en un sacerdote normal en aquellos sitios donde es difícil que él vaya. Entonces él puede delegar en un sacerdote que por una vez o por dos veces o por tres veces imparte el sacramento de la confirmación. Los vicarios tienen normalmente el título de monseñor, sin que sean obispos, porque a los obispos también se les dice monseñor, como al Santo Padre se le dice su excelencia reverendísima. A veces a los obispos también se acostumbraba antes del Concilio Vaticano II decirle, o sea, antes del Concilio Vaticano II, sobre todo en nuestros países, los obispos eran considerados como por allá, elevados, en lo alto, o sea, como intocables. Entonces uno se encontraba con un obispo y lo primero que hacía era arrodillarse y besarle el anillo. Entonces, cuando los obispos en el Concilio Vaticano II llegaron a Roma y se encontraron que ya nadie les paraba bolas, de que ya nadie se arrollaba a besarles los anillos, entendieron de que el cargo de obispo tiene otra connotación, que es una cercanía a la gente y no es un cargo, digamos, de rey, de príncipe, ¿no? Como se dice, los príncipes de la iglesia. No, es una persona que tiene que ser cerca de su gente. El vicario parroquial es el sacerdote que colabora con el párroco y con su autoridad. O sea, es normalmente el segundo en todas las templos, en todas las parroquias hay un sacerdote que es el párroco y uno que es el vicario.
que es el que lo reemplaza en caso de que él esté ausente y le ayuda en el gobierno de la parroquia. Normalmente en mi época de juventud lo conocía como el padre coadjutor, o sea, el segundo del templo, de la parroquia. Luego vienen los sacerdotes y padres. Los sacerdotes padre, presbítero, cura, son varones que han recibido el segundo grado del sacramento del orden, el más conocido. ¿Por qué? Porque el segundo grado del sacramento del orden, porque el primero vamos a ver es el diaconado. Las órdenes son obispo, sacerdote, diácono, acólito y lector. O sea, empieza como lector, luego como acólito, luego como diácono, luego como sacerdote y obispo. Esas son las órdenes. Pero el sacramento del orden realmente tiene diácono, sacerdote y obispo. Son los tres reconocidos. Antes, ya hoy en día no se acostumbra mucho. Sí hay estas órdenes de lector y acólito, pero ya en los seminarios, cuando yo vivía en San Gil, en el seminario San Carlos, todos los años en la catedral había toda la ceremonia donde se elegían los lectores, los acólitos, los diáconos, se ordenaban, los sacerdotes siempre se ordenaban en una ceremonia aparte. El sacerdote diocesano pertenece a una diócesis juramenta y promete ser célibe y obedecer a su obispo. Oiga lo que estoy diciendo, sacerdote diocesano pertenece a la iglesia. El sacerdote diocesano, cuando es párroco, normalmente vive en su parroquia, cerca de su parroquia, en la casa parroquial. Eso se estableció desde hace unos años, no recuerdo cuál fue el papa que ordenó que los sacerdotes vivieran en su parroquia, porque antes los párrocos eran como los médicos asignados a los hospitales, iban y venían y podían ser de otro pueblo y vivían en otro pueblo. Ya hoy en día, por disposición disciplinaria, tienen que vivir en su parroquia, ojalá en la casa cural. Y por eso ellos al principio se preocupan cuando eligen una nueva parroquia, lo primero que buscan es la casita para ellos vivir y celebrar la Eucaristía y después buscar el lote para construir el templo. Ellos tienen el celibato y obedecer a su obispo. Un sacerdote que pertenece a una diócesis no se puede ir por su cuenta y riesgo a otra diócesis a administrar los sacramentos, no le está permitido. Un sacerdote que vaya a Cartagena y presida un matrimonio sin el permiso del obispo de Cartagena, del arzobispo de Cartagena, ese matrimonio es inválido. Ojo con eso, los que organizan fiestas de matrimonios y lo que llaman hoy ¿cómo se llaman hoy los que se encargan de organizar los matrimonios? Hay grupos que se encargan de organizar todo, desde la parte religiosa hasta la parte social. Entonces, no son autónomos fuera de su diócesis, no pueden ir a confesar, a misar ningún sacramento fuera de su diócesis sin permiso del ordinario del obispo del lugar. El sacerdote religioso, porque esa es la otra clase de sacerdote, y el diocesano, que pertenece a la diócesis, no tiene sino el voto de celibato y de obedecer al obispo, 2 votos, celibato y obediencia. El sacerdote religioso pertenece a una comunidad o congregación religiosa y hace votos de obediencia a sus superiores, a los de su comunidad o congregación, votos de castidad y pobreza. Pobres en espíritu, que significa desprendimiento, desapego y no propiedad de bienes. Normalmente los sacerdotes en las comunidades religiosas no pueden tener propiedades. Ellos reciben en la comunidad todo lo que necesitan, lo material que necesitan, pero no tienen poder tener propiedades a su nombre. Cuando reciben una herencia, normalmente en comunidades religiosas de monjas, en comunidades normalmente deciden donárselo a la iglesia o dejárselo a sus hermanos, a los que quedaron allá de la casa paterna, o disponer de los bienes, pero si él quiere seguir en la comunidad religiosa, tiene que tomar una decisión respecto a sus bienes. Una congregación, comunidad, orden religiosa católica es un instituto religioso masculino o femenino de vida consagrada y vivencia comunitaria aprobado por la Iglesia Católica. Son de derecho diocesano, dependen del obispo, y de derecho pontificio dependen del papa. O sea, hay comunidades religiosas que son del orden diocesano, son de las parroquias, de las diócesis únicamente, y el obispo es su jefe. Y otras que son de derecho canónico, de derecho pontificio, que tienen su sede, normalmente la casa principal la tienen en Roma, y dependen del sumo pontífice a través de la comisión del dicasterio, que es para las comunidades religiosas.
En el otro dependen pues del obispo. Normalmente las comunidades religiosas se originan inicialmente en en una diócesis y después van creciendo y se van yendo hacia la Iglesia Universal, pero cada vez que van a una diócesis diferente tienen que tener la autorización del obispo para instalarse allí. Los miembros de un instituto de vida consagrada deben emitir, primero temporalmente y luego a perpetuidad, los 3 votos de castidad, obediencia y pobreza o promesa de pobreza utilitaria. Vuelvo y digo, el voto de pobreza no significa vivir en la miseria. El voto de pobreza significa no disponer de lo mío, o sea, depender de otro que me dé lo que yo necesito. Ese es el voto de pobreza. Algunos se dirán, pero es que yo veo comunidades que tienen voto de pobreza muy ricas, tienen casa, carro, finca, edificios. Pues es que eso sucede y al que me dice que, el que critica eso, yo le digo, pues mire, haga el siguiente ejercicio. En su casa, coja a sus hijos que trabajan, coja a su esposa que trabaja y nombren un ecónomo, o sea, el que va a recibir los salarios de todos y el que va a administrar esa plata y verá cómo le rinde y cómo al cabo de 3 años tienen casa, carro y beca, como tienen las comunidades religiosas, y se quedan callados. Las comunidades religiosas se rigen por unas normas o estatutos, reglas que reciben el nombre de constituciones establecidas por el fundador que con el pasar de los años se pueden reformar. Cada instituto o comunidad tiene una actividad específica que responde a su propia carisma, educación, salud, misiones, predicación, niñez, juventud. Hay comunidades religiosas para todo, para todos los carismas de la iglesia. Las comunidades o institutos masculinos pueden contar con sacerdotes, hermanos legos o con ambos, o sea, hay que son presbíteros y hermanos que no tienen órdenes, no tienen el orden sacerdotal, son simplemente religiosos legos. Su función, la de un sacerdote, es celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos, salvo la confirmación y la ordenación sacerdotal reservados al obispo. El presbítero es el ministerio, el presbiterado es el ministerio que desempeñan los miembros de la jerarquía en la pastoral, párrocos, vicarios y capellanes. Ese se llama presbiterado. El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía. Ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar. Enseña, santifica y rige la comunidad parroquial con la cooperación de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de los fieles laicos. Ahí tenemos lo que es el párroco. Funciones del párroco: la administración del bautismo, la administración del sacramento de la confirmación a quienes se encuentren en peligro de muerte, solamente en peligro de muerte o por delegación del obispo, la administración del viático y de la unción de los enfermos e impartir la bendición apostólica, la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial, la celebración de funerales. ¿Qué es la bendición apostólica? Algunas veces ustedes se han dado cuenta que en las Eucaristías, sobre todo en las fiestas muy especiales, el sacerdote al final de la misa no dice solamente la bendición sencilla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que antes de eso hace unas oraciones y nosotros respondemos amén. 2 o 3 oraciones relacionadas con la festividad y después sí hace la bendición. Esa es la bendición apostólica. Diferente a la bendición apostólica o pontificia del Papa o de los obispos, que ellos la bendición siempre la dan con con tres movimientos de la mano. En el centro, en el nombre del Padre, a la izquierda, en el nombre del Hijo, y a la derecha, y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, es triple la bendición, pero con la misma fórmula. O también cuando es la bendición pontifical, la precede una serie de invocaciones o del obispo una serie de invocaciones antes de impartir la bendición. La asistencia a los matrimonios y bendición nupcial también es la del párroco, celebración de funerales, bendición de la pila bautismal en tiempo pascual, la presidencia de las procesiones fuera de la iglesia y las bendiciones solemnes fuera de la iglesia. La celebración eucarística más solemne los domingos y fiesta de precepto. Normalmente el párroco debe celebrar la Eucaristía, digamos, central del domingo de la parroquia, donde él celebra la Eucaristía por sus fieles. En esa Eucaristía no debe haber una intención particular, no debe haber por el alma de alguien o no, tiene que ser la misa, en este momento se me fue el nombre de esa misa, eso tiene un nombre, en que la celebra por sus fieles. La ocupación de las organizaciones sociales de la parroquia es otra de las funciones del párroco. Ahí tenemos la figurita del párroco. Vamos a, finalmente, los diáconos. Los diáconos son
un diácono, diácono servidor, vía latín diáconos, es un hombre que ha recibido el primer grado del sacramento del orden sagrado por la imposición de las manos del obispo. La imposición de las manos, ese es el signo en el cual se transmite el sacramento del orden. Los diáconos no son sacerdotes, pero pertenecen al orden sagrado en el momento de recibir el sacramento del orden sacerdotal. En el grado de diaconado, el fiel pasa a ser clérigo, o sea, es un clérigo, un diácono es un clérigo. Aunque actualmente ha desaparecido la tonsura, en el derecho canónico antiguo, el fiel se convertía en clérigo al recibir la tonsura, que se realizaba tanto a diáconos como a presbíteros y obispos. Hoy en día nadie se pela la cabecita, que era la famosa tonsura, que era la corona de la cabeza peladita. En el segundo concilio de Orleans, 536, se ratificó la exclusión de las mujeres para el diaconado. Entonces, fíjate, el tema también es otro tema candente, el de las mujeres en el sacerdocio y en el diaconado, que tampoco es un tema de fe ni de dogma, es un tema disciplinario, es un tema de organización. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes sí podían ser diaconisas, antes del 533. Hoy en día se debate el tema, vamos a ver qué sucede. Funciones, diácono transitorio es un sacerdote, el sacerdote es primero ordenado diácono transitorio, en tránsito hacia el sacerdote. Diácono permanente, este diaconado puede ser conferido a hombres casados, pero especialmente comprometidos con su comunidad y la iglesia. El diácono permanente debe ser considerado hombre probo por la comunidad, caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial. Es determinación del obispo exigir que sea casado, y en este caso la esposa deberá autorizar por medio escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo, requisito indispensable. Si tu esposa, a ti te llaman para ser diácono permanente y tu esposa no te da el visto bueno, no insistas porque no vas a poder ser diácono permanente. Un diácono casado que ha perdido a su esposa no puede volver a contraer matrimonio, pero sí puede optar a ser presbítero. O sea, siendo diácono viviendo con su esposa, no puede ser presbítero. Pero si se le muere, hay dos cosas. No puede volver a casarse, pero sí puede optar por convertirse en un presbítero, en un sacerdote. Quien es ordenado diácono siendo soltero o se compromete al celibato permanentemente. O sea, ya no hay paso atrás. Funciones de los diáconos: proclamar el evangelio, asistir en el altar, administrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio, bendecir, llevar el bático a los enfermos. No pueden administrar la unción de los enfermos antes llamada extrema unción. Fíjate, los diáconos no pueden administrar la unción de los enfermos, solo en caso de emergencia. Puede dirigir la administración de alguna parroquia, se le puede designar una diaconía. La administración, no la pastoral. La pastoral la puede decir, pero no puede celebrar la Eucaristía, ni confesar. Presidir la celebración dominical, pero no presidir la Eucaristía, que le corresponde solo al presbítero, es decir, consagrar, convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Los que han ido al aeropuerto algunas veces los domingos o días de fiesta, allá hay un diácono que celebra la palabra, la liturgia de la palabra, en la capilla del aeropuerto. Digamos, es una Eucaristía donde lo único que le falta es la consagración. Hay todo el proceso de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía sin la consagración. Realizar otros servicios según la necesidad de la diócesis. La diócesis le recomienda. Todo lo relacionado con la misericordia, caridad, animación de la comunidad a cargo. Ahí tenemos, este es un acto muy, muy emocionante cuando es la ordenación de los diáconos y los sacerdotes, cuando ellos en un símbolo, en un signo de humildad, de deponer todo su orgullo y de obediencia, se postran así como está en la foto. Vamos de último con los fieles. ¿Quiénes son los fieles? En la última parte de la jerarquía. Un lego laico, también llamado seglar o secular, es aquel fiel que no es miembro del clero, o sea, no es sacerdote, no es diácono, no es presbítero, no es nada. El laico es aquella persona bautizada perteneciente a la iglesia que no ha recibido el sacramento del orden sacerdotal ni ha hecho votos dentro de alguna comunidad religiosa. La Constitución dogmática Lumen Gentium afirma que su vocación consiste en iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. El compendio de doctrina social de la Iglesia señala: es tarea propia del fiel laico anunciar el Evangelio con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales. Puede desempeñarse varias funciones, apostolados o ministerios, servir a sus hermanos. ¿Cuáles?
ministerio de la Eucaristía. Realmente no es de la Eucaristía, es de la comunión. Aquí quedó mal el título. Los ministros extraordinarios no son de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión. Pueden repartir la Sagrada Comunión, no celebrar la Eucaristía. Los únicos ministros de la Eucaristía son los presbíteros y sacerdotes. Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Lectura, el Ministerio del Canto, el Ministerio de la Oración, el Ministerio de Emaús. Emaús hoy en día lo podemos considerar como un ministerio parroquial, porque Emaús es ante todo un servicio parroquial. ¿Cuál es la organización territorial de lo que hablaba Monseñor? O sea, me adelantaba un poquitico a la charla. La primera es la arquidiócesis, que se compone ¿de qué? De las diócesis. Una arquidiócesis tiene varias diócesis. Luego, las diócesis, a su vez, pueden dividirse en vicarías. 1, 2, 3 o 4 vicarías. En caso de Bogotá, creo que son 5 o 6, no recuerdo en este momento. Con la última que crearon fue la de Señor Misericordioso, que es la que queda en lo que eran las instalaciones del SECAN ahí en Usaquén, cerca al lado de la iglesia de Usaquén, donde está la Universidad del Sinú. Ahí queda la última vicaría creada, que la segregaron de otras vicarías. Las vicarías, a su vez, se dividen en arciprestazgos. Entonces, una de las funciones que les queda ahí de tarea a los que me están oyendo es, primero, definir cuál es su arquidiócesis, cuál es su diócesis, cuál es su vicaría y cuál es el arciprestazgo a la cual pertenece, porque el arciprestazgo es un número de parroquias, un grupo de parroquias. Entonces, fíjense, yo pertenezco a una parroquia, esa parroquia pertenezco a un arciprestazgo, ese arciprestazgo pertenezco a una vicaría y esa vicaría pertenece a una diócesis y esa diócesis a una arquidiócesis. En el caso mío, yo pertenezco, bueno, yo soy fiel de varias parroquias, pero digamos que soy de la parroquia de Usaquén, Santa Bárbara de Usaquén. Mi vicaría, mi arciprestazgo creo que es el 5-1. La vicaría es la vicaría de Cristo Jesús Misericordioso, y la diócesis es la diócesis de Bogotá, arquidiócesis de Bogotá. Es diócesis, arquidiócesis, no pertenezco a la diócesis de Fontibón. Alguien me preguntaba, que día Pacho me preguntaba que hacían una labor social al lado occidental de la avenida 68, que si la iglesia de San Alberto Magno, donde estoy iniciando en Emaús ahora, podía colaborarles. Entonces yo le decía, pero es que la diócesis de San Alberto Magno pertenece a la diócesis de Bogotá y al lado de allá de la 68 pertenecen a la diócesis de Engativá, creo, o de Fontibón, no estoy seguro en este momento. Entonces, son dos diócesis diferentes, hay que tener cuidado con eso, porque uno no puede moverse de una diócesis a otra, como los ministros extraordinarios de la comunión, tal como pueden andar por el mundo diciendo que es ministro extraordinario y repartiendo la comunión en cualquier parroquia. Son asignados solamente a una parroquia. Y luego vienen las familias, que son las que componen las parroquias. Digamos, esta es la organización territorial a grandes rasgos. Aquí hay un tema importante que quiero tocarlo también, que las iglesias católicas orientales sui generis o autónomas. Al principio les decía que están las iglesias ortodoxas, la iglesia ortodoxa, que son varias, la de Rusia, la de Ucrania, la de Grecia, son varias, que en el principio era una sola iglesia, la iglesia católica y apostólica, todavía no se llamaba romana, y precisamente el cisma de Occidente, cuando se separaron la iglesia ortodoxa, porque no reconocieron la autoridad de Roma, y por eso esas se llaman iglesias católicas apostólicas ortodoxas, a diferencia de la nuestra, que es no ortodoxa, sino romana. Pero hay unas iglesias orientales católicas que mantienen la unidad con el Papa y se les conoce como católicas orientales sui generis o autónomas. Las nombro rápidamente. Las tradiciones las tradiciones que son, se respetan las tradiciones de las culturas de los sitios, de los países, que es la cultura, la tradición alejandrina, la antioqueña, la armenia, la caldea, la constantinopolitana o bizantina, las iglesias patriarcales, la iglesia de Caldea, de Armenia, la copta en Egipto, la siriaca, la maronita y melquita, las iglesias archiepiscopales mayores, iglesia ucraniana y Silo Malabar, las iglesias metropolitanas, iglesia etíope, Malancár, Rumania, Rutenia en América, otras iglesias suyanas y las iglesias greco-católicas de Bielorrusia, Albania, Georgia y Rusia, no poseen una jerarquía episcopal hasta el momento, pero son iglesias greco-católicas, no tienen lo que se llama una eparquía, que es la iglesia particular similar a la diócesis nuestra, establecida de modo ordinario en el territorio propio de la iglesia sui generis,
Y un exarcado es una iglesia particular que no es eparquía, o sea, no tiene obispo, no tiene el eparca, puede ser patriarcal, archiepiscopal o apostólica fuera del territorio. Entonces, muchas de estas iglesias, hoy hay fieles de esas iglesias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchos países, entonces no tienen, se crean esos exarcados precisamente para que puedan tener asistencia. Y la Iglesia Católica, para facilitar el servicio a estos fieles, que son de las iglesias católicas orientales y generis, creó los ordinariatos, que son a los que pertenecen los fieles católicos orientales que residen en las naciones occidentales, donde no está constituida la jerarquía católica del propio rito, o sea, no hay eparquías ni exarcados, y dependen del ordinario latino del lugar. Creo que aquí en Bogotá, si no estoy mal, la iglesia maronita celebra en la iglesia de Santa Rita de Casia sus ritos orientales.